Muy bien, bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestra reflexión de este día de domingo, como cada domingo. Ojalá si hay personas que se conecten con nosotros a través de Facebook también puedan compartir el link y pueda ser de bendición esto que hoy tiene Dios para nosotros. A veces, no sé si usted ha escuchado ha escuchado la expresión o la ha dicho, no sé qué camino tomar. No sé qué camino tomar. Eso pasa cuando necesitamos tomar una decisión. ¿Qué camino tomar? No sé qué camino coger. ¿Sí? ¿Qué camino debo de tomar? Eso siempre pasa cuando vamos a tomar una decisión y eso es normal en la vida de las personas, que venga como este pensamiento. Ahora, ¿qué camino tomo? ¿Qué camino cojo? Es refiriéndose a qué decisión voy a tomar, refiriéndose a qué es lo que yo voy a hacer, de acuerdo a lo que estamos viviendo en ese momento, porque después de que yo inicie ese camino, después de que tome esa decisión, entonces van a empezar a venir con consecuencias, buenas o malas. Por ejemplo, si una persona decide que no sabe qué estudiar, pero decide estudiar una ingeniería, esa es una decisión que acaba de tomarse. Toma un camino, el camino de la ingeniería, y a través de ese camino pues va a aprender ciertas cosas, va a tomar unas experiencias, va a aprender muchas cosas acerca de esa área, va a aprender otras que son transversales. Pero si la persona decide ser un artista porque le llama la atención la escultura o la pintura o la música, entonces también se va a ir por un camino en el que va a tal vez conocer personas que tienen esa misma vocación, que les gusta, que tienen esas mismas opiniones, ¿cierto? Porque los une el arte. Ahora, si una persona decide no estudiar, no trabajar, no querer hacer nada, porque para esa persona es mejor ser un vago, ¿cierto? Pues esa persona seguramente se va a ir por el camino de la vagancia y se va a encontrar con otros igual de vagos, ¿no? Esas personas que no quieren hacer nada por la vida, que no quieren trabajar, no quieren estudiar, no se esfuerzan por nada ni por nadie, quieren vivir a expensas de los papás, quieren todo regalado, porque ese es el camino que quisieron tomar. Hay muchas personas así, que gente de 20, 30, 40 y todavía los mantienen los papás, porque no quieren hacer nada. A veces no es porque no puedan, es simplemente no quieren. Quieren todo regalado. Y así pasa en la vida cristiana. En la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Usted arranca a recorrer un camino, ¿sí? Que es un camino que usted espera que lo lleve a una meta. Es un camino que es el cristianismo. En ese camino la idea es encontrarnos con Jesús y también con otros cristianos, con otras personas que están en esa misma necesidad de llegar a la misma meta, que es ir al cielo, tener una vida eterna y vivir una santidad plena en el cielo, y aquí estar en el proceso de esa santidad. Por eso el tema de hoy lo hemos llamado 4 caminos en la vida del cristiano. 4 caminos en la vida del cristiano. Y el primer camino es el camino a Damasco. El primer camino es el camino a Damasco. Cuando nosotros leemos en Hechos, el capítulo 8, en el verso 3, dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Es una parte en la que vimos al apóstol Pablo cuando todavía no era el apóstol Pablo, ¿sí? Era Saulo, ¿cierto? Dice el verso: y Saulo asolaba la iglesia. Dice que entrando casa por casa, era un trabajo tan específico, tan dedicado, que él iba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo estaba haciendo un trabajo que estaba
asegurando, según él, una obra para Dios. Y ese trabajo él lo quería expandir y lo llevó a Damasco, una ciudad que estaba aproximadamente a 210 kilómetros de Jerusalén, un viaje de 6 días. Y en esa ida a Damasco es cuando él se encuentra con el Señor, pero el camino a Damasco es el camino de encuentro, es un camino de encuentro para el cristiano. Muchos cristianos, bueno, hay que decirlo, no cristianos, sino personas que sinceramente se creen cristianas porque van a la iglesia de vez en cuando, porque tienen una Biblia que muy rara vez leen, o porque de vez en cuando asisten a una iglesia. Estas personas necesitan transitar por el camino a Damasco, porque necesitan encontrarse con Jesús, necesitan tener un encuentro con Jesús. Tal vez pueden llevar mucho tiempo en una iglesia, tal vez pueden llevar poco tiempo en una iglesia, o escuchando el Evangelio, pero lo más seguro es que esas personas, sí, primero no se han encontrado con Jesús, y segundo, si han vivido una experiencia que crean espiritual, lo más seguro es que haya sido producto de sus emociones, de su carnalidad, pero están pecando contra Dios a diario. Y esas personas pueden preguntar, ¿y en qué estamos pecando? Pues están pecando en que, aun cuando se crean cristianos, aun cuando vayan de vez en cuando a una iglesia, aun cuando tengan una Biblia en la casa, pues no están haciendo lo que Dios realmente quiere que hagan. Esas personas se creen buenos, se creen justos, se creen dignos de ser hijos de Dios, pero todavía no lo son. Esas personas, si analizan y si consideran bien la condición espiritual en la que viven, las cosas que practican, se darían cuenta de que no están nada bien delante de Dios. Pablo se dio cuenta de eso en el camino a Damasco. Él estaba convencido que la persecución a los cristianos era un servicio a Dios. Él lo creía sinceramente. Él creía que él estaba sirviendo a Dios porque él arrestaba a cristianos. A él no le importaba si era mujer, si era hombre, si los tenía que golpear, si sacarlos a la brava, arrastrarlos por el camino. Cuando habla el pasaje de que entraba casa por casa y arrastraba hombres, no quiere decir que los llevaba a la fuerza. Los llevaba, él hacía lo que tuviera que hacer con tal de llevárselos, y él estaba convencido de que eso que él estaba haciendo estaba bien, que era un servicio a Dios. Pablo se creía un hijo de Dios. Muchas personas hoy se creen hijos de Dios, muchas personas hoy se creen cristianos, pero no lo son todavía. Pablo hasta ese momento no era hijo de Dios. Pablo hasta ese momento era un legalista, porque él era fariseo. Y él vivía la ley, y él cumplía la ley, pero al mismo tiempo infringía lo que Dios quería que él hiciera. Porque la concepción de lo que él tenía en su mente de servirle a Dios era contrario a lo que Dios había querido, contrario a lo que Jesús había enseñado. Entonces Pablo, en ese camino a Damasco, encontró la salvación. En el capítulo 9 de Hechos, en el verso 1 al 6, Hechos 9, 1 al 6, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces el pasaje inicia diciendo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. La imagen que esta primera frase nos da es la imagen de un hombre furioso, ¿sí? Enojado, violento, al mismo tiempo apasionado por lo que él creía que debía de hacer. Él estaba absolutamente convencido
de su propia justicia, de que eso que él estaba haciendo era producto de que él era un hombre bueno delante de Dios. Porque Saulo odiaba a los discípulos del Señor, él no estaba buscando a Jesús. Muchas personas van a una iglesia cristiana, muchas personas aceptan que usted ore por ellos, muchas personas aceptan que usted incluso los visite, pero esas personas no están buscando a Jesús. Esas personas están buscando una oración, una palabra que les calme su conciencia. Están buscando una palabra, una oración que los emocione, que los motive. Ellos creen que son cristianos, pero ellos no están buscando a Jesús. Pablo no estaba buscando a Jesús en ese momento. Jesús lo buscó a él. Entonces podríamos decir con lo que Pablo está haciendo, que Saulo estaba totalmente decidido de ir en contra de Jesús, cuando Jesús estaba decidido a ir a favor de Saulo. Porque Pablo iba en contra de Jesús cuando arrestaba a cristianos, cuando los golpeaba, cuando los metía a la cárcel. Él iba en contra de Jesús. Por eso Jesús le está preguntando, le está diciendo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque decía Jesús, usted me está persiguiendo a mí porque está persiguiendo a sus discípulos. Entonces en este pasaje se refiere al cristianismo como el camino. Pablo dice en el verso 2, cuando pide cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallaba algunos hombres o mujeres de este camino. Cuando habla de este camino se está refiriendo al cristianismo. Y ese es como uno de los primeros nombres que se le empezaron a dar al movimiento cristiano, y uno muy apropiado, porque el cristianismo no es una religión, sino un estilo de vida. Por eso se utiliza casi, creo que 5 veces dentro del libro de Hechos. Entonces el significado de camino es más que una creencia, es más que un compendio de doctrinas o de ritos, de ceremonias. Jesús es un estilo de vida en la vida del que cree en Él. Creer en Jesús, vivir el cristianismo es un estilo de vida para el ser humano. Debe de ser así. Por eso el pasaje nos deja ver que como el trabajo de Pablo era un trabajo tan específico, tan bien hecho, tan completo, nos da a entender de que había una comunidad cristiana grande en Damasco, que lo obliga a él a tener que desplazarse a 6 días de viaje que duraba, ir a Damasco desde Jerusalén, porque le preocupaba que en ese lugar habían cristianos, habían seguidores del Señor, él tenía que ir hasta allá, habían seguidores del camino, es decir, del cristianismo, y que ese camino, que ese cristianismo se estaba empezando a esparcir por todos lados, obligaba entonces a Pablo a tener que ir hasta allá. Dice el pasaje que repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y oyó una voz, ¿cierto? Dice así. Le rodeó un resplandor de luz del cielo, ¿cierto? Y oyó una voz. Eso sucede en algún lugar a las afueras de Damasco y sucede de manera repentina, y eso lo tenemos que considerar, como muchos otros eventos que pasan en la Biblia, como un evento inusual, extraordinario, espectacular, ¿sí? Que no le pasó, yo no creo que a nadie más en la Biblia. Ahora, ¿por qué? Porque Dios normalmente no está confrontando pecadores con una luz que los alumbre del cielo y al mismo tiempo una voz audible que le hable. Muchas personas tal vez quisieran eso. A veces nosotros pudiéramos pensar, yo quisiera como que Dios me hablara y escuchar a Dios que me esté hablando, porque es que no escucho la respuesta, no entiendo lo que Dios quiere que yo haga, y tal vez quisiéramos que Dios nos iluminara, así literalmente un resplandor nos envolviera y al mismo tiempo una voz nos dijera qué es lo que nosotros queremos escuchar. Y Pablo fue confrontado de esa manera en el camino a Damasco. Por eso es que el cristiano, la persona que busca a Dios, debe de ser confrontada en ese camino. Debe ser confrontada ¿con qué? Con su pecado, con su forma de vida,
con lo que está haciendo mal delante de Dios. Nosotros, los seres humanos o los que todavía no han podido encontrarse con Jesús, necesitan con urgencia un encuentro con Jesús. Y seguramente Jesús ahora no le va a decir como le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? Sino que seguramente Jesús les va a decir: ¿por qué no me sigues? A Pablo le dijo: ¿por qué me persigues? A las personas hoy seguramente les va a decir: ¿por qué no me sigues? Es necesario que tengamos la certeza de haber nacido de nuevo, de haber sido salvos. Necesitamos tener esa certeza. Las personas van a una iglesia, cualquiera que sea su creencia, y creen que tienen la entrada al cielo. Creen que el día que se mueran, si hay un cielo, ellos van a ir para allá. Pero no es cierto. Cristianos que se supone han escuchado una sana doctrina, que han escuchado la palabra de Dios, creen que son salvos y que van a ir al cielo, y seguramente no van a ir a ningún lado, o bueno, no al cielo, porque no han nacido de nuevo, porque no están siguiendo a Jesús como Él quiere que lo sigan. Entonces decíamos que el cristianismo no es una religión, que no es un ritual, que no es una ceremonia, sino que es un camino. Y Jesús lo dice en Juan 4:6. Él dice, en Juan 4:6, no, perdón, en Juan 14:6. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando nosotros empezamos a creer en Jesús, cuando recibimos a Jesús, cuando empezamos a caminar por ese camino, entendemos y nos damos cuenta que no hay ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 caminos. Hay uno solo, que es Jesús. Y muchas personas dicen que todas las religiones conducen al cielo, porque todas, de alguna forma u otra, se refieren a un ser superior. Entonces, algunas lo llaman el universo, la madre naturaleza, otras le llaman Dios. Entonces, todas a su manera hablan de un lugar al que todos pueden ir. Entonces, para muchas personas, todas las religiones son caminos que llevan al cielo. Entonces sería injusto tacharlas de sectas. Pero no todas las religiones, porque no es una religión la que te lleva al cielo, es Cristo, es la fe en Él. Por eso dice que más a los que le recibieron y que lleven su nombre, dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todas las religiones te van a llevar al cielo. Por eso este capítulo 14, en el verso 6, es una respuesta a la pregunta de Tomás, cuando Tomás no quería creer que Jesús había resucitado, que era Él. Él es el camino. Jesús les declara con toda veracidad y con toda verdad no solo las dudas que ellos podían tener acerca de ese camino que tenían que seguir, sino también acerca de lo que Él como persona era. ¿Cierto? Cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, en esta declaración podemos encontrar dos premisas importantes acerca o sobre la persona de Jesús. La primera es que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y la segunda es que es imposible llegar a Dios sin Jesús. Entonces, si estudiamos la primera, si le ponemos atención a la primera parte, que yo soy el camino, la verdad y la vida, llegamos al sexto yo soy. En el libro de Juan habla de lo que se conoce como los 7 gran yo soy. Y este de Juan 14 es el sexto. Ya en el Evangelio de Juan, Él nos había presentado yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Y ahora estamos parados en el yo soy el camino, la verdad y la vida. Y más allá queda faltando el último, que el último yo soy, que es: yo soy la vid verdadera. Entonces, definitivamente en el pasaje de Juan 14:6, el yo soy el camino, la verdad y la vida ha sido un pasaje
de gran bendición para todos los cristianos. Es y será de gran bendición para todos los cristianos que han existido, existen y van a existir hasta la segunda venida del Señor. Pero cuando Él le dice eso a los discípulos, cuando Él le dice eso a ese grupo de personas que lo están escuchando en su momento, eso causó impacto. Como casi todo lo que Jesús decía, impactaba la vida de las personas, los empezaba como a colocar en medio de cierta revolución. Los impactó profundamente, porque a través de esta declaración Jesús lo que hacía era énfasis en su persona, que en su persona existían tres grandes concepciones que la fe judía buscaba en Dios. ¿Sí? Tres cosas importantes que la fe judía buscaba en Dios, y por eso ellos se sentían confrontados, porque les decía, Él dice eso de sí mismo. Y la primera es que Él dijo, yo soy el camino. Y la palabra camino se traduce del griego yodos, que significa literalmente camino, pero específicamente la ruta que se sigue para llegar a un destino específico. Por lo tanto, Jesús, cuando dice yo soy el camino, no solamente dijo que Él era el camino, sino que se refería a que Él era el único camino que conduce a un destino específico, que es la vida eterna. Él les está diciendo a ellos, soy el único camino, soy el camino, soy el único camino que los conduce al único destino que ustedes buscan, que es la vida eterna. Y para los judíos era supremamente importante definir en su vida el camino que debían de seguir a esa vida eterna. Ellos necesitaban definirlo, ellos necesitaban saber cuál era. Por eso se sentían confrontados con eso que Él decía. Para ellos era importante definir el camino que debían de seguir a la vida eterna, sobre todo el camino que era el camino de Dios. La segunda premisa importante es que yo soy la verdad. Y la verdad es otro concepto teológico supremamente relevante en la cultura judía. En ese texto, la palabra verdad también se traduce en una palabra griega que es aletheia, la cual traduce la declaración de Jesús como una declaración veraz y auténtica. Entonces la palabra verdad en la Biblia hace referencia a la veracidad de los preceptos de la conducta moral que se manifiesta en la vida de una persona, conceptos o preceptos de la revelación divina a través de la palabra. Y en esta parte del pasaje, Jesús es la personificación del cumplimiento de esa verdad. Jesús está diciendo, yo soy la verdad. Mi palabra es la verdad, mi palabra es veraz, mi palabra es santa. Por eso en la Biblia Jesús le llama el verbo de Dios, ¿cierto? Porque Él es la personificación del cumplimiento de la palabra de Dios. Eso también los confrontaba mucho a los judíos. Y la tercera premisa era que yo soy la vida. También para la teología judía era la vida un precioso don que encontraba su máxima realización solamente en los caminos de Dios o en el camino de Dios. Y para encontrar la verdadera felicidad, la Biblia nos enseña que nosotros debemos primero conocer a Dios. La verdadera felicidad del ser humano se encuentra cuando conocemos a Dios. La verdadera felicidad no se consigue cuando tenemos dinero, cuando tenemos casa, carro. La verdadera felicidad no se consigue cuando hay fama. La verdadera felicidad no se consigue cuando aparentemente tenemos toda nuestra vida organizada, realizada. No, la verdadera felicidad se encuentra cuando conocemos a Dios. Y cuando conocemos a Dios, seguimos su camino, guardamos su palabra. Eso tiene que ver con obediencia, con fidelidad. Ahora, si nosotros consideramos esto, podemos ver que la vida tiene una relación totalmente íntima relacionada con el camino y la verdad. La vida se relaciona con el camino y la verdad. Es Dios el que le enseña o le muestra al hombre el camino que conduce a la vida. Por eso, si una persona no conoce a Dios, si una persona no tiene una relación con Dios, pues difícilmente va a poder conocer el camino que conduce a la vida. Pues difícilmente va a ir
a tener esa vida eterna. Por eso hay un dicho en la calle que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces hay gente que realmente no entiende este concepto, entonces puede ir a cualquier lugar, escuchar cualquier cosa, pensando que eso le sirve para ir a donde quiera que sea que va el ser humano cuando muere. El segundo camino de esos 4 que vamos a ver hoy es el camino de Emaús. El camino de Emaús es un camino que tiene tintes de incertidumbre, pero que sobre todo es un camino de esperanza. Por este camino transitamos todos los cristianos que a veces vemos cómo el Señor tal vez no nos responde, que tal vez no vemos a Dios actuando en nuestra vida. Ese camino de Emaús es el camino que a veces nosotros como cristianos transitamos porque creemos que Dios está muy ocupado para ayudarnos con nuestros problemas, que tal vez Dios está muy ocupado para escucharnos a nosotros, que tal vez lo que nosotros tenemos para decir no es muy importante para Dios, pero es solamente para nosotros, porque de hecho como cristianos tenemos la palabra de Dios en frente, la podemos usar, pero como estamos con esa parte de incertidumbre, no la reconocemos. Tenemos cierta incertidumbre en ese camino, entonces no reconocemos la palabra de Dios y por eso podemos decir: Dios no me quiere ayudar, Dios no me quiere escuchar, Dios tal vez no puede hacer esto que yo necesito que Él haga, aunque es un camino de esperanza, esperamos que ojalá sucedan las cosas, pero en ese camino de Emaús debemos encontrar compañerismo, y en ese compañerismo estamos los cristianos, ayudándonos unos a los otros, ¿cierto? Soportándonos los unos a los otros. En el libro de Lucas, en el capítulo 24, Lucas 24, verso 13 al 35, dice: y aquí que 2 de ellos iban caminando el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no te has enterado de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, así como nuestros gobernantes, la sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ciertamente, y además de todo esto, hoy es ya el 3er día desde que todo esto ha acontecido, y también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que de madrugada fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dicen que Él vive. Y fueron algunos de los maestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se puso a explicarles en todas las escrituras lo referente a Él. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le constriñeron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se dijeron uno al otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras?
Y levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. A mí me parece tenaz este pasaje. Solamente cuando ellos dicen que no les ardía el corazón, esa parte me mueve. Estos discípulos que iban de camino a la aldea de Emaús estaban llenos de frustración, de incertidumbre. Ellos tenían, como muchos, una gran esperanza puesta en Jesús, y por eso después de que Él muere, ellos no salían de ese asombro, ellos no salían del estupor. Era demasiado contradictorio como el hombre en el que ellos habían depositado toda su esperanza, en el que ellos estaban totalmente seguros que los iba a librar del yugo romano, ahora no estaba, se había ido, estaba muerto. Pero lo que los mantenía aún muchísimo más confusos era lo que las mujeres habían venido a decir: que el sepulcro estaba abierto, que Él no estaba en la tumba, que habían visto unos ángeles que le decían que Él estaba vivo. Estos discípulos, así como el grueso del pueblo judío, esperaban al Mesías prometido, que viniera como un hombre con poder político y militar. Entonces todos estos sentimientos que tenían encontrados en ese momento no les permitían a esos dos hombres reconocer a Jesús cuando Él se les acercó en el camino. Por eso Él les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Hoy, ¿cuántas veces nosotros, tal vez por alguna situación abrumadora, alguna situación que nos aflige, nos volvemos insensatos y no entendemos que Jesús está ahí a nuestro lado? ¿Cuántas veces nosotros, por algún problema económico, emocional, laboral, se nos vendan los ojos y olvidamos y no vemos que Jesús está a nuestro lado, que en medio de nuestra angustia, que en medio de ese momento oscuro, Él está ahí al lado de nosotros? Pero no solamente está ahí al lado para estar ahí, sino también para hablarnos, para guiarnos, para decirnos: insensatos, ¿es que ustedes no leen la Biblia? ¿Es que ustedes no leen lo que la Biblia dice acerca de mí? A veces se nos olvida lo que Dios ha prometido en su palabra y nos hacemos responsables a nosotros mismos de lograr algo que solamente Dios puede lograr. Tal vez estos dos hombres que iban a Emaús ahorita decían: bueno, el Mesías, el Maestro ya no está, ahora nos va a tocar a nosotros mirar cómo nos reunimos, cómo como nación hacemos algo y luchamos contra el yugo romano y nos libramos de esto. El verso 32, que es el verso que a mí más me parece fuerte, dice: y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ellos se empezaban a compungir en su corazón. ¿Cómo no fuimos capaces de reconocer que era Él el que nos hablaba? Lo que Él nos estaba diciendo solamente Él nos lo podía decir en ese momento. Tal vez nadie más nos podía explicar y decir que era Él lo que tenía que pasarle a Él, y se nos había olvidado todo, porque ellos estaban emocionados con la posibilidad de tener a ese Mesías prometido. Entonces todo se les olvidaba. Para ellos tal vez todo se iba a volver color de rosa. La situación económica y política iba a cambiar total. La estructura religiosa de su tiempo tal vez iba a cambiar total. Y hoy nosotros, a veces, cuando Dios nos saca tal vez de un problema, cuando hemos visto que estamos sin salida, ¿no nos podemos preguntar lo mismo? ¿Que no ardía en nosotros, en nuestro corazón, lo que Él ha prometido en la Biblia? Tal vez a veces nosotros nos podemos decir: no me ardía el corazón, no me movía. Cuando yo a veces leo la Biblia y Él me está hablando, necesito que me pase como a Pablo en el camino a Damasco, que necesito que una luz me rodee y una voz Si eso sucede, tal vez eso antes de ponernos atentos a escuchar, yo creo que salimos corriendo, ¿no? Tal vez hasta nos asustamos. Pablo estaba asustado, pero al mismo tiempo Dios lo va
le va dando la fuerza para que escuche lo que tiene que escuchar, pero tal vez nosotros, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona la persona que va por el camino a Emaús? En medio de la incertidumbre de sus situaciones. Y a veces leemos la Biblia, o alguien nos habla la Biblia, o alguien nos habla un mensaje, Dios nos da un mensaje, y no nos arde el corazón. Ahí donde empezamos nosotros a tener que compartir con otros cristianos. Y hay muchos cristianos que están pasándola mal, no solamente por la dificultad en sí misma, sino porque están solos. Y alguien va a decir, no, pero es que Dios no nos deja solos. No, Dios no nos deja solos. Él pone personas a nuestro alrededor para hablarnos a través de esas personas. Otros cristianos para que sufran con nosotros nuestro sufrimiento. Otros cristianos para que se alegren con nuestra felicidad, con nuestros logros. Pero a veces somos cristianos aislados, piñones aislados. Necesitamos a otros que tal vez están viviendo mejores tiempos y Dios a través de ellos nos va a dar esperanza. En 2 Corintios 1:7 dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en los sufrimientos, también lo sois en la consolación. Pablo en este pasaje le está hablando acerca de las aflicciones a la iglesia en Corinto. Él tiene claro que por esas aflicciones que él tiene, hablando de sí mismo Pablo, el consuelo de parte de Dios en su vida va a ir aumentando. Entre más aflicciones Pablo viva, entre más problemas él viva, el consuelo de parte de Dios en su vida va a aumentar. Eso quiere decir que entre usted más penalidades sufra por causa del Evangelio, entre más problemas usted viva por ser un cristiano que quiere agradar a Dios, que aunque está en problemas económicos no acepta negocios ilegales, no acepta ir al prestamista gota a gota, usted no acepta empeñar sus cosas, sino que usted cree y está convencido de que Dios va a hacer algo. Entonces usted no va a comprar la lotería, usted no va a comprar el chance, usted no va a hacer apuestas, porque su convicción está puesta en Jesús. Entonces mientras usted esté viviendo esa dificultad, su consuelo va a aumentar. ¿Se entiende? Pablo quiere darles ese mismo mensaje de aliento a los de la iglesia en Corinto. Es importante que nosotros sepamos que como creyentes siempre vamos a experimentar aflicción, siempre. Los ricos la sienten, los millonarios sienten aflicción y tienen todas las comodidades, todo el dinero, todo lo que cualquier persona quisiera tener y viven aflicción. Aflicción que ni siquiera todo su dinero, su fama, sus comodidades le pueden satisfacer, porque no tienen a Cristo. Ahora, sabemos que tenemos a otros a nuestro lado. ¿Para qué? Para brindarnos apoyo espiritual, para brindarnos una oración, para brindarnos una palabra de ánimo. Somos, como dice Pablo en la Biblia, compañeros de aflicciones. ¿Sí? Compañeros de aflicciones. El tercer camino es el camino a Jericó. El camino a Jericó es el camino de la misericordia. ¿Sí? El camino que de Jerusalén comunicaba, llevaba a Jericó, era un camino que representaba prosperidad económica, porque Jericó el camino a Jericó era una parte del camino que iba a Jericó. Desde Jerusalén nos llevaba a una parte que era cercana al río Jordán. Entonces esa parte que era cercana al río Jordán se volvía económicamente hablando muy buena. Entonces hacía que esa zona fuera próspera, fuera importante, fuera una ruta relevante para muchos comerciantes y personas que transitaban. Entonces muchos iban por esa ruta, a Jericó. Entonces muchas veces en nuestra vida tenemos épocas en las que todo está marchando tal vez muy bien. Hay empleo, tal vez no hay deudas, entonces lo que ganamos nos alcanza. Estamos bien de salud, no se ha muerto nadie cercano. Todo va como sobre ruedas, ¿cierto? Pero
Cuando no hay un conocimiento de Cristo, cuando no hay una relación establecida con el Señor, aunque todas esas cosas aparentemente vayan bien, logra aparecer el ladrón. El ladrón que no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y a veces para despojarnos de todo, o a veces solamente para herirnos. En algunas ocasiones nos puede llegar y nos quita el trabajo, a veces nos puede llegar y nos quita alguna parte de nuestro dinero, con alguna deuda que llegó de repente, con una multa, ¿cierto? De repente se le dañó el carro, la moto. A veces son cosas materiales, pero otras cosas vienen a herir ya más nuestros sentimientos. Nos genera heridas emocionales, quebrantos de salud, la muerte de un familiar, la pérdida así de un ser querido. Tal vez nos roba un sueño, un proyecto, algo que estábamos empezando a plantear, empezando a formar. Eso se daña, nos lo roba, y eso nos empieza a llevar tal vez a una depresión, porque Él quiere deprimirnos, Él quiere subyugarnos, Él quiere llevarnos a que perdamos la fe, ¿sí? Él sabe que tal vez usted busca de Dios, entonces no te mata, sino que te deja ahí como medio muerto. Estás viviendo, pero estás viviendo en una actitud de derrota, de fracaso, de estancamiento. Pero en ese camino de misericordia Dios siempre aparece de una manera como solamente Dios lo puede hacer. Y aparecen personajes como en el relato que vamos a leer ahora, que aparece un sacerdote y un levita que representan ministerios en la iglesia. Y esa es la historia del buen samaritano, ¿cierto? Que el sacerdote y el levita pasan por el lado del que está herido, golpeado, del que ha sido asaltado en el camino, pero ninguno de ellos dos lo auxilia, ninguno de ellos dos lo ayudan, y representan algo importante dentro de la iglesia o de lo que en ese momento era el pueblo judío. Ese hombre que estaba ahí herido, maltrecho, casi muerto, fue auxiliado por un samaritano, ¿sí? Alguien despreciado por los judíos. Entonces dicen los historiadores que el camino de Jerusalén a Jericó era usado para evitar pasar por el camino de Samaria. Era usado para evitar contaminarse con los samaritanos. Para los judíos era contaminarse con un samaritano, el juntarse con él, hablar con él, era contaminarse. Entonces usaban todo el camino a Jericó, lo usaban para no tener que contaminarse con los samaritanos. En Lucas 10:30 Lucas 10:30 al 37 dice: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Coincidió que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó por el lado opuesto del camino. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a compasión, dice, movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y a partir al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidarle, y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Entonces, como decíamos ahora, el samaritano era una representación de lo vil y despreciado que escogió Dios para avergonzar al mundo. Incluso como ejemplo Jesús utiliza esa parábola de amor para avergonzar a los religiosos de su época. Vemos como el único que
que tuvo compasión por salvar al hombre herido fue precisamente el que era el más rechazado, el que era el más menospreciado, el que era, no estaba en la mente de nadie, ni siquiera para dirigirle la palabra a un samaritano. Dice que fue movido a misericordia, la traducción lenguaje actual nos dice que le tuvo compasión. Y esa misericordia y esa compasión es el resultado del amor de Dios, ¿cierto? Expresado a alguien a través de la vida de otra persona. La misericordia es el motor que provocó a Dios a salvarnos. Dios no nos salvó solamente porque sí, Él nos salvó porque fue movido a misericordia. En lugar de destruirnos, en lugar de darnos lo que nos merecíamos, nos dio la vida eterna, nos dio una esperanza. El ser humano cree, y a veces lo llegamos a creer, que Dios nos ama como somos, ¿cierto? Pero eso es mentira. Dios no nos ama como somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Eso es lo que mueve a Dios a ser misericordioso. Eso fue la misericordia que Dios quiso expresar a través de ese samaritano en la vida de ese hombre que no dicen si era de qué nacionalidad, solamente que nadie lo quiso ayudar. Pero vino alguien que muy seguramente podía haber actuado en consecuencia de lo que siempre había recibido. Una persona que siempre había sido rechazada, maltratada, excluida, ¿cierto? Esa persona, pues, a mí todo el mundo por acá me rechaza por ser samaritano. Yo, defiéndase como pueda, cuando pueda levantar, levántese y vaya y busque un medio. Pero él no, él fue movido a misericordia. Moisés dejó escrito en el libro de los Números que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, ¿cierto? Por eso la misericordia de Dios se movió para salvarnos a nosotros. Y hay algo que Dios nos muestra en la Escritura, y es la siguiente frase: que fue movido a misericordia y acercándose. Creo que es lo que dice en el pasaje que acabamos de leer. Entonces, eso lo podemos comparar y lo podemos entender que la misericordia de Dios, que la misericordia nos acerca a Dios y nos hace más unidos los unos de los otros. Es decir, Dios se mueve a misericordia a través de un hermano para ayudar a otro económicamente, o simplemente para escucharlo, o simplemente para hablarle, o simplemente para decirle: venga, yo quiero orar por usted, yo voy a empezar a orar por usted, déjeme, yo lo visito de vez en cuando, seguimos conversando, y que esa persona empiece a sentir que tiene a alguien que está representando a Dios, a alguien que Dios está moviendo a misericordia, porque lo contrario de la misericordia es el desprecio. Por eso el protagonista es un samaritano y no un judío. Por eso Jesús en esa parábola, Él utiliza como protagonista a un samaritano. No utiliza a un judío, Él no habla de un escriba, no habla de un fariseo, Él no habla de alguien de la sociedad judía. Porque el samaritano en esa época era una persona que simbolizaba el desprecio. Ellos los despreciaban porque por el tema étnico, ¿sí? Por el tema étnico. Y lo que decía ahora, el samaritano no actuó como debió actuar, que era en respuesta a como siempre lo habían tratado a él, sino que él actuó con base a la voluntad de Dios, porque los samaritanos también creían en Dios. Entonces él actuó en lo que él pensó que era la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Ayudar a esa persona que estaba en ese momento de necesidad. En lugar de mostrar desprecio, odio, discriminación, él mostró misericordia y se acercó. Esto es una representación de la obra redentora de Cristo. Cristo siente misericordia y se acercó a nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Él se acerca a nosotros, hace un sacrificio para salvarnos. Ahora, ¿en qué se parece el samaritano a Dios? En que Dios también ha sido rechazado igual que el samaritano. Dios también ha sido excluido de la vida de las personas, como eran excluidos los samaritanos de la vida de los judíos. Dios ha sido rechazado, ha sido despreciado por la gente, pero aún así Dios se movió a misericordia y envió a su único Hijo para salvarnos a nosotros.
por lo que Cristo vino a buscar a los perdidos, ¿cierto? No importando que lo estuvieran rechazando, no importando que lo sacaran de su vida, no importando que le han dado la espalda. A Dios no le da la espalda al ser humano solamente ahora. Toda la vida del ser humano le ha dado la espalda a Dios. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El relato inicia mostrándonos a un pecador necesitado de la salvación. ¿Cuál es ese relato? Es el relato de Zaqueo. Cuando vamos a leer el capítulo 19, nos está hablando de Zaqueo, ¿sí? Entonces el relato del capítulo 19 inicia mostrándonos a un pecador que era Zaqueo, que estaba necesitado de la salvación que solamente Jesús le podía ofrecer. La Biblia dice que Zaqueo era el jefe de los publicanos. Los publicanos, ya saben, eran los hombres encargados o dedicados a cobrar los impuestos del Imperio Romano, impuestos que el Imperio Romano había colocado sobre Israel. Y este oficio era despreciado, muy despreciado entre ellos. Por un lado, porque eran sus propios compatriotas, los propios judíos, los que actuaban como recaudadores de impuestos, ¿sí? Estaban trabajando para la nación opresora, para la nación invasora, primero. Y segundo, porque estos publicanos no solamente cobraban el impuesto de Roma, sino que cobraban un poco más. Entonces, esto era como extorsionar a su propio pueblo, esto era como robar a su propio pueblo, porque ellos exigían más de lo que Roma pedía. Entonces esto hacía que ellos tuvieran muchas ganancias, mucho dinero adicional. Y para los judíos era totalmente inconcebible que uno de los suyos, de su propio pueblo, se uniera a estos gentiles que eran totalmente personas supremamente despreciables para el pueblo judío y que los estaban oprimiendo. Eso era inconcebible que ellos se unieran a ellos. Entonces esto convertía a un publicano como Zaqueo a que fuera tal vez una de las personas más indeseables del pueblo. No lo querían ni encontrar en el camino, lo odiaban, y a Zaqueo lo odiaban más porque era el jefe. Entonces la posición de Zaqueo en medio de la sociedad en la que él vivía no era fácil. Ahora, era el camino que él había decidido, era el trabajo que él había querido tomar, ¿cierto? Entonces en ese pasaje de Zaqueo hay una invitación a que busquemos del Señor, a que corramos a Él como lo hizo Zaqueo. Zaqueo dice que él corría, y como era bajito, él no era alto así como yo, él era bajito, entonces él tuvo que subirse a un árbol, ¿no? A una rama, para poder ver a Jesús. No se ríe, en serio. Él tuvo que subirse a un árbol para poder ver a Jesús. Nosotros tenemos que desafiarnos, así como Zaqueo se desafió a sí mismo, a correr entre la multitud, a subirse a un árbol. Nosotros tenemos que desafiarnos a leer la Biblia, desafiarnos a orar, desafiarnos a ir a la iglesia, desafiarnos a tener tiempos para conocer a Jesús y reconocerlo, como hizo Zaqueo, como su Señor y su Salvador. No nos podemos conformar con que nos lean la Biblia de vez en cuando. No nos podemos conformar con de vez en cuando ir a la iglesia. No nos debemos conformar con escuchar algún mensaje de vez en cuando por ahí o en internet. No, Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Pero no lo vino solamente a buscar, lo vino a salvar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para decirle hoy a Jesús? Zaqueo tuvo mucho para decirle a él. Zaqueo quiso despojarse de una cantidad de cosas que tal vez para él valían muchísimo, ¿cierto? Él quiso decirle: voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a algunos, se lo voy a volver cuadruplicado. Él renunció a una cantidad de cosas. ¿Cuántas cosas nosotros debemos hoy entregarle a Dios? ¿Cuántas cosas nosotros debemos decir que aunque me agradan, me gustan, pero me voy a despojar de estas cosas? Porque he reconocido a Jesús como mi Señor y mi Salvador. He reconocido a Jesús como mi camino.
¿Cuántas cosas tenemos para entregarle a Él? El cuarto camino es el camino a Jerusalén. En la porción de Lucas que vamos a leer ahora, nos narra que Jesús decidió volver a Jerusalén. Él no estaba en Jerusalén, pero Él decide ir a Jerusalén, volver allá. Él se determina y es una actitud coherente con lo que Él tenía que hacer. Era coherente con lo que Él tenía que hacer, con su enseñanza. Él tenía que ir a Jerusalén nuevamente, a pesar de que cuando Él llegara allá, lo más seguro es que eso significaría dificultades, peligro, desprecios, y sobre todo que eso le podía causar la muerte, porque a él ya lo estaban empezando a buscar para matarlo. Entonces el camino a Jerusalén representa el plan de Dios que empieza a hacerse como una especie de inauguración en la vida del cristiano, inaugurar una nueva etapa. Ese camino a Jerusalén que Jesús iba a tomar representaba el cumplimiento del plan de Dios para la historia de la salvación. Es un paso como cristianos debemos dar hacia el Padre. Por eso es importante que entendamos que el camino a Jerusalén significa o simboliza la conversión que cada uno de nosotros debe tener. Convertirnos. El camino a Jerusalén es un camino que simboliza la conversión que cada uno de nosotros tiene que hacer cuando buscamos a Jesús, cuando queremos seguir a Jesús, pero sin volvernos atrás, sin mirar el pasado con tristeza. Ay, es que yo antes, no, es que a mí me encantaba bailar, yo bailaba más bueno, y ese whisky sabía tan delicioso que me acuerdo y como que me hace agua a la boca, ¿no? Paso por un estanco y como que empiezo a tragar saliva porque veo las cervezas frías, ese whisky, ese aguardiente allá en las neveras. No podemos pretender seguir a Cristo y seguir mirando hacia atrás con pesar. No, tenemos que, si vamos a seguir a Cristo, vamos hacia adelante en un camino de conversión. Cuando ya estamos convertidos, ya no nos hace falta ni el licor, ni todas esas cosas que antes hacíamos que parecieran que no son malas, pero que de verdad están desagradando a Dios. Por eso se trata de que cuando empezamos ese proceso de conversión, tomamos una decisión que requiere un profundo compromiso con Jesús. Porque ahora somos discípulos de Jesús, que debemos llevar a cabo ese compromiso real en nuestra vida. Y eso es sencillamente porque Cristo lo demanda. No solamente que Dios cuenta con ello, Cristo demanda ese compromiso con Él, para caminar junto a Él. Y por eso nosotros debemos de ir fomentando todos esos ambientes. Ya no podemos estar fomentando el ambiente de la rumba, de desorden, de todas esas cosas que no nos traen ningún bien. Mire que en esta semana se salió en las noticias que una cantidad de gente murió en una estampida por allá en Taiwán, en Tailandia, no sé, por una celebración de Halloween, y un poco de gente, más de 80 personas tiradas en el piso recibiendo primeros auxilios. Están viendo cosas que dicen, no es malo ir a eso, pero trae una cantidad de consecuencias, porque ahí no están buscando a Dios, ahí no están adorando a Dios. Por eso caminar en estos tiempos, junto con todas esas cosas que se ven, con todas esas cosas que el mundo ofrece, por ejemplo, estamos a puertas de la celebración de Halloween, caminar en el cristianismo en estos días se hace más difícil. Caminar en el cristianismo en estos días se hace más complicado, porque las exigencias, el afán del mundo tiende a poner nuestro caminar más pesado. Porque la gente quiere vivir de espaldas a Dios. La gente quiere vivir dándole la espalda a Dios, y eso va a complicar nuestro caminar con Él. Porque nosotros queremos compartir, nosotros queremos enseñar el camino. Tal vez hay una persona que realmente quiere convertirse y está en ese proceso, pero se ve seducido a querer participar de todas esas cosas que el mundo ofrece. Entonces su caminar con Cristo y esa conversión se le hace más difícil, se le hace más dura, se le empieza a volver una cuesta arriba. Por eso el camino a Jerusalén requiere determinación y compromiso. Ser cristianos requiere determinación y compromiso. Si usted va a empezar a caminar
en el camino de Cristo, si usted no va a tener determinación y compromiso, va a ser muy difícil que pueda avanzar. Lucas capítulo 9, verso 51 en adelante, hasta el 62 dice: aconteció cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo también Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos de camino, le dijo a alguien: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Pero él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia por doquier el reino de Dios. Y también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces en Lucas todo ocurre conforme al plan de Dios. Cuando Jesús se va a dirigir a Jerusalén, dice el pasaje al principio, que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús sabe que había llegado su hora, Jesús sabe que había llegado su tiempo, Él sabe lo que le espera. Y esa expresión, afirmó su rostro, denota la determinación y el compromiso de Jesús con su obra, ante el sufrimiento que le iba a tocar enfrentar. Él no le dio la espalda a ese sufrimiento y a eso que le iba a suceder. Él sabía, pero él se había determinado, él estaba comprometido. Por eso él afirmó su rostro. Él no le dio la espalda a Jerusalén y le dijo a sus discípulos: no, vámonos para otro lado porque allá voy a tener problemas. No, él sabía lo que tenía que hacer. Y eso es lo que le falta a muchos cristianos hoy: compromiso. Compromiso con Dios, compromiso con el camino, compromiso con lo que Dios quiere hacer en sus vidas. La intención de Jesús de hacer su viaje para atravesar todo el territorio de los samaritanos juega un aspecto importante en la narración de lo que Lucas nos da a entender acerca de lo que significa el plan divino. Porque, ¿qué significa eso? Jesús quería incluir dentro del plan de salvación, dentro del reino de Dios, a los samaritanos. Jesús no quería dejar a los samaritanos por fuera. Él quería que ellos también se dieran cuenta de lo que iba a pasar y de lo que estaba pasando y de quién era Él. Por eso ellos entraron a la aldea de los samaritanos, aunque no los quisieron recibir, porque tenían cara como que iban para Jerusalén. Es decir, parece que estos son judíos. Como los judíos no nos quieren a nosotros, pues vaya, busquen en otro lado, porque acá no. Por eso hablamos ahora que los judíos evitaban pasar por Samaria. Jesús lo que hace es: entremos a Samaria. Tal vez los discípulos de Jesús no querían entrar ahí, tal vez ellos tenían otra opción, pero ellos entraron a Jesús. Eso no lo dice aquí el pasaje, pero lo seguro es que ellos entraron allá porque Jesús les dice: bueno, entren ahí, pregunten a quién nos puede ayudar. ¿Ya? Aparte porque esta era la ruta más directa para ir a Jerusalén. Entonces los judíos evitaban todo contacto con los samaritanos, porque, como les decía hace un rato, para los judíos los samaritanos representaban corrupción, contaminación, impureza, ¿sí? Era un pueblo que estaba viciado de muchas cosas externas, porque habían sido mezclados con personas de otras naciones cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio. Entonces esa parte de Israel vinieron a vivir personas de otros pueblos
con otras creencias que se mezclaron con los de Israel y salen todas estas personas. Por eso los judíos no los querían. Ellos decían que sus prácticas religiosas también eran dudosas, por lo que la religión del samaritano estaba centrada en el monte Gerizim. Entonces, en el monte Gerizim es donde ellos buscaban a Dios y hacían sus altares. Ellos decían y rechazaban que los judíos dijeran que solamente en Jerusalén se podía adorar a Dios y que Jerusalén era el lugar del plan de salvación de Dios. Ellos, como samaritanos, rechazaban eso, por eso no recibieron a Jesús en este pasaje. Por eso es necesario que nosotros tengamos la misma determinación de Jesús, el mismo compromiso, afirmar nuestro rostro hacia ese lugar donde sabemos que vamos a ir y tal vez vamos a tener problemas, hacia ese lugar donde nosotros vamos a ir a predicar o a compartir o a llevar el mensaje, o a esa persona a la que vamos a ir a hablarle, porque sabemos que la persona cuando le hablemos tal vez se va a enojar con nosotros, tal vez se va a molestar, porque tal vez esa persona cree en otra cosa. Jesús demostró determinación y compromiso en su camino a Jerusalén. Es sumamente importante que usted se determine en seguir a Cristo. Si usted es una persona que quiere buscar al Señor, se determine. Seguir a Jesús requiere que asumamos un riesgo de ser rechazados por otras personas, de ser excluidos por otras personas que tal vez no van a estar de acuerdo con lo que usted cree, que no van a estar de acuerdo con su nueva manera de vivir, con su nueva manera de ver el mundo. Si usted sigue a Cristo y usted tiene amigos con los que usted rumbeaba y tomaba, y usted ya no va a hacer eso, cuando ellos se den cuenta lo van a empezar a rechazar. Y tal vez le van a hacer comentarios que no sean muy agradables, porque tal vez ellos no van a respetar su nueva forma de vida. Y es a eso lo que nos tenemos que arriesgar. Pero ese es el mismo problema que muchas personas no quieren enfrentar. Entonces van a la iglesia, pero a pesar de eso, no renuncian a las otras prácticas, para que sus amigos no los rechacen, no los excluyan, no los saquen de su círculo social y siguen practicando ese tipo de cosas. Y entonces, aunque se dicen ser cristianos, aún llevan su mundanalidad en el corazón, aún siguen llevando el mundo en el corazón, como los israelitas cuando salieron de Egipto, pero todavía llevaban Egipto en el corazón, todavía querían estar allá, aun cuando eran esclavos. Pero la aparente incertidumbre que les presuponía el estar en el desierto y tal vez aguantar hambre, los hacía querer volverse atrás. Y eso es lo que pasa con muchos que hoy van a las iglesias. Presuponer que tal vez les va a generar rechazo, enemistades, entonces prefieren seguir atrás como esclavos del enemigo, en la rumba, en el licor, en las drogas, en una cantidad de cosas. No son comprometidos y no se han determinado con Dios. No se han determinado en seguir al Señor. Por eso la determinación y el compromiso en la vida cristiana viene acompañado de obediencia. Usted no puede ser determinado y comprometido con Dios si usted no lo va a obedecer. Jesús fue obediente al Padre. Él estaba determinado y él estaba comprometido, pero él tenía obediencia. Él sabía que él debía de obedecer al Padre en su misión. ¿Qué era la misión de él? Venir y dar su vida en rescate por muchos. Sacrificarse, morir. Él era el precio. Y él obedeció, él no sacó el cuerpo. En la única parte en la que él dice: Señor, pasa de mí esta copa, pero si no, haz tu voluntad. Es la única parte en que la humanidad de Jesús quiso tal vez aflorar un poquito, pero él fue obediente, él estaba comprometido con su misión, aun cuando él sabía que esa misión a la que Dios lo había enviado no era fácil, pero el compromiso que él tenía con el Padre y el compromiso que él tenía con la humanidad en la que él estaba viviendo en ese momento necesitaba de la salvación, y solamente era posible a través de él, solamente era posible a través de su persona. Por eso esa era su meta, y por eso él se afirma su rostro hacia Jerusalén y cumple, como sabemos, la misión. Jesús le dice a otros más adelante, le dice: toma tu cruz y sígueme. Cuando somos comprometidos, cuando estamos determinados en Cristo, cuando somos comprometidos con Jesús,
cuando tenemos obediencia, porque la obediencia está amarrada a la determinación y al compromiso, entonces nosotros vamos a tomar la cruz y lo vamos a seguir. En Marcos 8:34. Marcos capítulo 8, verso 34. Dice: y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces Jesús llama a las personas, seguramente las quiere cerca para que escuchen lo que Él quiere decirles. En Marcos, yo busco aquí Marcos. Marcos 8:34. Llamó a sus discípulos y les dijo, ¿cierto? Él los quiere tener cerca, Él les quiere decir, Él quiere que ellos escuchen ese mensaje. Y ese mensaje que Él tiene para estas personas es un mensaje desafiante. Y obviamente por lo mismo que es desafiante para muchos no es atractivo. Por eso el mensaje, cuando Él dice llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esta es una invitación que no es atractiva para muchos. Es una invitación que requiere que usted sea valiente. Si usted está buscando de Dios hoy, si usted está comprometido con Jesús hoy, entonces porque es usted una persona valiente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos es lo más complicado, porque es colocar la voluntad de Dios sobre mi voluntad, es colocar los deseos de Dios sobre mis deseos, es que se haga lo que Dios quiere por encima de lo que yo quiero que se haga, es dejar en segundo plano lo que soy, lo que quiero, lo que anhelo, lo que deseo. Y todo lo que yo soy como ser humano, entonces está sometido a la voluntad de Dios, que sabemos que es buena, agradable y perfecta. Entonces, hoy, así como en el tiempo de Jesús, las personas le han dado un valor importante a lo que hacen, un valor importante a lo que practican, un valor importante al modo de ver la vida. Por eso, ver comprometido todo lo que les gusta hacer, ver comprometido todo lo que tienen, ver comprometido todo lo que les gusta y que no está alineado a la voluntad de Dios, es suponer que van a perderlo. Y tal vez si yo he llegado a tener una riqueza, económicamente hablando, y resulta que tal vez Dios, aunque ha permitido que yo tenga esa riqueza, pero tal vez esa riqueza no viene de parte de Dios. Y tal vez seguramente en el momento en que yo acepte seguir a Cristo, tal vez Dios me quite toda esa riqueza, porque Dios necesita limpiar todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy, no para dejarme pobre y tirado en un andén, aunque si esa fuera la voluntad de Dios ya sabemos que es buena, agradable y perfecta, pero si es para medir mi fe y medir ese compromiso y esa determinación que yo tengo con Él, para después no darme lo que me quitó, sino darme el doble o el triple. Pero cuando me quita lo que tengo, o pensar en el riesgo de que tal vez Dios me quite eso que yo tengo, pues va a hacer que la persona prefiera no seguir a Cristo, prefiera no aceptar esa invitación de Jesús, de negarse a sí mismo y empezar a seguirlo a Él. Es inaceptable pretender que yo pueda perder todo por seguir a Jesús. Tiene que pasar algo realmente importante en la vida de esa persona para que esa persona pueda decir: voy a dejar de pecar, voy a dejar de darle valor a lo que creo que tiene valor y voy a darle valor a lo que realmente tiene valor, que es la vida eterna. Porque las personas no le dan valor a la vida eterna porque tal vez dudan de que hay una vida eterna. Para muchas personas es el hoy, es el aquí y el ahora. Son sus metas. Eso es lo que ellos valoran, es lo único que ellos valoran en este momento. Pero Jesús realmente
tiene un plan totalmente diferente para nosotros. Lo que nosotros consideramos como pérdida es ganancia en el reino de Dios. Los que consideran perder su vida por causa de Dios, la van a ganar. ¿Sí? Ese es el concepto que las personas no quieren entender. Las personas prefieren valorar lo que es pasajero, lo que algún día se va a acabar, lo que un día no va a permanecer en la eternidad. Porque el carro, la casa, la beca y todo lo que puedan tener aquí no va a permanecer en la eternidad. Eso en algún momento va a desaparecer, porque la vida es pasajera. Por eso Jesús habla en el pasaje, dice en esta generación adúltera y pecadora. ¿Sí? Adúltera y pecadora. Adúltera porque la gente se ha ido tras otros dioses. Se ha ido en pos del dinero, de la fama, del materialismo, del reconocimiento. ¿Ya? Y pecadores porque siguen perseverando en practicar el pecado. Han normalizado el pecado y le dan la espalda a Dios. La gente hoy a todo lo malo le llaman bueno, y es anormal no pensar igual que ellos. Por eso Jesús llama a esta generación adúltera y pecadora. En conclusión, los 4 caminos por los que transitamos los cristianos nos van a permitir conocer quién realmente camina con Dios con sinceridad. Quienes realmente han puesto su vida, su familia, su trabajo, su ser en las manos de Dios de una manera determinada, comprometida y obediente. Tomar la cruz de Jesús y seguirlo no es fácil, pero no es una imposición de Jesús. Dios no nos está obligando a que tomemos su cruz. Él nos está invitando a toma tu cruz y sígueme. Si usted no quiere seguir a Cristo de esta manera, pues eso no es problema de Dios, no es un problema para Jesús. Es nuestra decisión, por lo que viene siendo un problema nuestro. Él no nos va a obligar a que lo sigamos. Dios, a través de Jesús, va a colocar siempre a personas a menudo para que nos hable, para que lo escuchemos a Él. Y nos va a querer llevar por ese camino, pero no nos está obligando. Él quiere escuchar nuestra opinión, Él quiere escuchar qué queremos nosotros, qué esperamos, pero Él espera que seamos obedientes. Dios está esperando que nosotros seamos consecuentes con lo que supuestamente decimos creer. Si usted dice que supuestamente cree en Dios, entonces consecuentemente usted debe ser comprometido, determinado y obediente con Él, hacia lo que Él pide, hacia lo que Él espera de nosotros. Mi consejo como pastor es decirle a usted: decídase por Cristo, entréguele la vida a Él, entréguele su vida a Dios, reconózcalo a Él como su Señor y Salvador, recíbalo en su corazón, bautícese, sírvale, ámelo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuente, con toda su mente, con todas las fuerzas. Busque el camino del Señor. Nadie lo va a obligar y nadie le va a decir: es que usted tiene que dejar esto, usted tiene que abandonar esto. Cuando usted permite que el Señor obre en su vida, entonces usted simplemente va a darse cuenta que ya no necesita la rumba, el licor, las drogas y tantas cosas que con esas usted pretendía llenar esos vacíos en su corazón, porque ya Dios está llenando todo. Entonces esas cosas que antes parecía que llenaban de alguna manera, ya no las necesita. Entonces las deja sin necesidad que nadie le esté imponiendo: deje esto o aquello, ¿cierto? Entonces el camino por el que nosotros tenemos que transitar, esos 4 caminos: camino de encuentro, un camino de salvación, un camino de esperanza, un camino de determinación, es un camino por el que como cristianos debemos aceptar atravesarlo, pero no es fácil, obviamente, pero no estamos solos. Los 2 discípulos que iban hacia Emaús, se les había olvidado que no estaban solos. Ellos estaban simplemente confrontados con lo que acababa de pasar. Pero por eso se hacen la pregunta: ¿cómo no ardía en nuestro corazón cuando nos hablaba? ¿Cómo no
no preguntarnos nosotros lo mismo hoy? ¿Cómo no nos arde el corazón cuando leemos la Escritura y nos damos cuenta de que todo lo que Dios nos dice a diario y nosotros parece que se nos olvida? Eso es lo que tenemos que empezar a poner en práctica. ¿Amén? Bueno, vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia. Enséñanos a vivir una vida determinada, Señor, comprometida y obediente, a hacer tu voluntad y no la nuestra. Poder negarnos a nosotros mismos y seguirte, tomar nuestra cruz diariamente y seguirte, Señor. Enséñanos a reconocerte cuando leemos la Escritura. Enséñanos a reconocerte cuando escuchamos tu palabra. Enséñanos a reconocerte cuando oramos, Señor. Que arde en nuestro corazón tu palabra y que nos lleve a tomar cambios en nuestra vida. Que nos enseñes a ser cada día las personas que tú quieres que seamos en cada área. Que le demos valor a lo que realmente tiene valor, que es la eternidad. Cualquier cosa que tal vez tengamos en esta tierra, que tal vez nos ayude a mejorar nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, no se compara, Señor, con lo que tú tienes preparado para nosotros en el cielo. Pero te pedimos que nos ayudes a caminar en obediencia, a caminar en compromiso, en rectitud, fidelidad delante de ti. Toma nuestra vida en tus manos en esta mañana, Señor. Que podamos reflexionar esta semana en lo que hoy nos has hablado. Bendecimos este resto de domingo, bendecimos esta semana que arranca, la presentamos delante de ti, todos nuestros planes, proyectos, deseos, todo lo que tenemos planteado para esta semana, Señor, lo colocamos en tus manos y que seas tú a nuestro lado, Señor, ayudándonos en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos vemos el próximo domingo a través de las redes sociales, en Facebook a las 10 de la mañana. Bendiciones.